Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Tiempo y atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Comienzo hoy el nuevo podcast titulado Conciencia Cósmica a la Mente, donde vamos a revisar un montón de autores y qué nos cuentan acerca de la conciencia, de la universalidad de la conciencia, de la totalidad de la conciencia. Vamos a pasear por muchos lugares. En estos podcasts, en cada uno de ellos, va acompañado con unos enlaces a vídeos anteriores que he hecho, entre los que están David Hawkins, el mapa de la conciencia, la conexión entre la conciencia y la acción, el poder de la conciencia en Neville Goddard, que es la conciencia y dónde está, que es un apartado más científico, Jacobo Greenberg, la sintergia, el espacio y la conciencia, Jacobo Greenberg, la intuición, conciencia y la educación, entender la conciencia, la vibración cuántica, yo no soy la conciencia, la rueda de la conciencia, meditación, conciencia cuántica, el yo cuántico explorando los misterios de nuestra conciencia, un curso de conciencia, meditación y psicología cuántica, hábitos, conciencia y psicología cuántica, Krishnamurti, Franklin Merrill Wolf y conciencia y psicología cuántica. Con lo cual vais a tener un compendio para poder extraer las conclusiones que cada uno quiera extraer o tenga que extraer. El formato es igual que siempre, pequeños extractos, revisión, aquí y ahora. El primero de hoy es Edgar Tolle y su concepto de la conciencia. El gozo del ser es la alegría de ser consciente. La conciencia ya es consciente. Es lo manifestado, es lo eterno. El universo, en cambio, solo se va volviendo consciente poco a poco. La conciencia en sí misma es intemporal y, por lo tanto, no evoluciona. No nació y nunca morirá. Cuando la conciencia se convierte en el universo manifestado, parece estar sometida al tiempo y experimentar un proceso evolutivo. Ninguna mente humana es capaz de comprender plenamente la razón de este proceso, pero podemos vislumbrarlo dentro de nosotros mismos y convertirnos en participantes conscientes de ellos. La conciencia es la inteligencia, el principio organizador que hay detrás de la aparición de la forma. Yo también diría aquí que la conciencia es la cualidad de la forma. Y ya veremos con el tiempo, si bien hay una conciencia, origen, de nuevo el tiempo, es complicado hablar de conciencia cuando hablamos de no tiempo, porque nosotros no nos da para eso. Así que he de utilizar estas palabras para llegar a un punto de explicación. La conciencia origen, en algún punto, deriva en otras conciencias. Podemos llamarlo de diferente vibración. Por eso, cuando se habla de manifestaciones, de vibración cuántica, del deseo, de lo que nos ocurre en el día, de las proyecciones, por ejemplo, de estas de la abundancia que hay, es importante la cualidad y la calidad de la conciencia. Y es un ejercicio que observamos si queremos y podemos observar y darnos cuenta de él diario, porque lo hacemos todo el tiempo. En la voz, en las formas de hablar. Y con esto no estoy diciendo que nos hagamos unos súper prudentes, que midamos todo, no porque no vale. Medir no vale.
ha de ser natural. La conciencia ha estado preparando formas durante millones de años para poder expresarse por medio de ellas en lo manifestado. Aunque se podría considerar que el reino no manifestado de la conciencia pura es otra dimensión, no está separado de esta dimensión de la forma. La forma y lo sin forma se interpenetran. Lo no manifestado fluye en esta dimensión como conciencia, espacio interior, presencia. Como lo hace mediante la forma humana que se hace consciente y de ese modo cumple su destino. La conciencia se encarna en la dimensión manifestada, es decir, se hace forma a través de nosotros, de nuestro cuerpo, gestos, habla, sentimientos, emociones, pensamiento. Es como la conciencia o un tipo de conciencia o una cualidad de la conciencia se expresa. Cuando lo hace, entra en un estado como de sueño. La inteligencia permanece, pero la conciencia se vuelve inconsciente de sí misma. Se pierde la forma, se identifica con las formas. Esto se podría describir como el descenso de lo divino a la materia. Para poneros un ejemplo más, esa sensación, ese vivir de la conciencia, yo creo que se puede vivir y experimentar en un viaje psicodélico de psilocibina. Yo creo que así lo he vivido y muchas otras personas a través de la meditación y a través de presencias que yo llamo aquí y ahora cotidianas. Conducir, por ejemplo, andar, cualquier situación. Y puede ocurrirle a cualquiera. No tiene por qué haber entrenamiento. No hay un entrenamiento para la conciencia. Es un poco absurdo. Bueno, sí hay un entrenamiento para la conciencia, que es el entender, el comprender y el trascender. No los 10 pasos para la conciencia. En nuestro planeta, el ego humano representa fase final del sueño universal, la identificación de la conciencia con la forma. Fue un paso necesario de la evolución de la conciencia. El siguiente paso de la evolución humana no es inevitable, pero por primera vez en la historia de nuestro planeta puede ser una decisión consciente. ¿Quién toma esa decisión? Tú. ¿Y quién eres tú? La conciencia que se ha hecho consciente de sí misma. El cerebro humano es una forma sumamente diferenciada a través de la cual entra en la conciencia en esta nueva dimensión. Contiene aproximadamente 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas, aproximadamente el mismo número de estrellas que hay en nuestra galaxia, que se podría considerar un cerebro macrocósmico. El cerebro no crea conciencia, sino que la conciencia creó el cerebro, la forma física más completa y compleja del planeta para expresarse. Cuando el cerebro sufre daños, eso no significa que tú pierdas conciencia, significa que la conciencia ya no puede utilizar esa forma para entrar en tu dimensión. Tú no puedes perder conciencia, porque en esencia eso es lo que eres. Solo puedes perder algo que tengas, pero no puedes perder lo que eres. Esto es importante porque en este canal hemos revisado muchas veces quiero ser. Tú siempre eres. Aunque no puedes conocer la conciencia, puedes hacerte consciente de ella, que eres tú mismo. Puedes sentirla directamente en cualquier situación, estés donde estés, como he contado antes. Puedes sentirla aquí y ahora como tu propia presencia. Puedes sentirla ahora mismo escuchando esto. El espacio interior donde se perciben las palabras y se convierten en pensamientos. Es el yo soy básico, el de fondo. Las palabras que estás leyendo, que estás escuchando y pensando son el primer plano. Y el yo soy es el sustrato, el fondo en el que se basa toda experiencia, pensamiento o sentimiento. Lo que llamamos realización espiritual consiste en ver con claridad, sin filtros, que lo que yo recibo, experimento, pienso o siento no es definitiva
definitivamente lo que yo soy, que no puedo encontrarme a mí mismo en todas esas cosas que pasan continuamente. Buda fue probablemente el primer ser humano que vio esto con claridad y por eso el no yo se convirtió en uno de los puntos centrales de su enseñanza. Y cuando Jesús dijo niégate a ti mismo, lo que quería decir era niega la ilusión del yo y así lo desharás. Si el yo, el ego, fuera verdaderamente lo que yo soy, sería absurdo negarlo. Lo que queda es la luz de la conciencia, en la que van y vienen las percepciones, experiencias, pensamientos y sentimientos. Eso es el ser, eso es el yo auténtico y profundo. Cuando me conozco como tal, lo que ocurre en mi vida ya no tendrá una importancia absoluta, sino solo relativa. Le presto atención, pero ha perdido su seriedad absoluta, su densidad. Lo único que importa en el fondo es esto. Puedo sentir mi ser esencial, el yo soy, que está en el fondo de mi vida en todo momento. Para ser más exacto, puedo sentir el yo soy, que yo soy en este momento. Puedo sentir mi identidad esencial como conciencia misma. ¿O me estoy perdiendo en lo que ocurre? Me pierdo en la mente, en el mundo, en el ruido, en mi memoria. Cuando las formas con las que te has identificado, que te dieron tu sentido del yo, se hunden o te son arrebatadas, ello puede conducir a un colapso del ego, ya que el ego es la identificación con la forma. Cuando ya no existe nada con lo que identificarse, ¿quién eres? Cuando las formas que te rodean mueren o la muerte está próxima, tu sentido del ser, del yo soy, queda libre de su enmarañamiento con la forma. El espíritu queda libre de su prisión en la materia. Percibes tu identidad esencial como algo sin forma, como una presencia que todo lo impregna, un ser anterior a todas las formas, a todas las identificaciones. Te das cuenta de que tu auténtica identidad es la conciencia misma y no aquello con lo que se identificaba o con lo que te identificabas. Esto es importante que lo entendamos con mucha suavidad, sin nada de peso. Si alguno lo ha experimentado, como lo hemos experimentado muchos, es normal no tomarlo desde el lado, yo lo llamo flojeras, ¿no? Es como cuando vas a la iglesia, vas todo repeinado, todo limpito, todo obediente. Pues no, suave. Hay que tomar estas cosas como si no pesaran nada. No pesan nada. ¿Por qué? Porque si las tomamos como peso y como extremo, pues podemos acabar pensando, vaya fumada que me está contando el Edgar Tolle, con los problemas que yo tengo diarios. Podemos caer en estas cosas por tedio, por aburrimiento. Estos son ejercicios para mí, ejercicios mentales de aplicación diaria, incluso cada uno como quiera. Yo lo quiero ver así, porque así es como puedo despertar a nuevas cosas, abrir mi mente, mi memoria que es tu memoria histórica de ADN, para procesar desde otro lugar. Y os aseguro, cuando esto ocurre y no se lucha y no luchamos para defender o para entender que la conciencia es muy fácil entender. ¿Para quién? Para nosotros. En nuestro reino interior, en nuestra casa interior, que somos nosotros. Quiero conocer la mente de Dios, dijo Einstein. Lo demás son detalles. ¿Qué es la mente de Dios? La conciencia. ¿Qué significa conocer la mente de Dios? Estar consciente. ¿Quién? Tú. ¿Qué son los detalles? Tu propio exterior y todo lo que ocurre exteriormente. Es decir, la totalidad. ¿Quiero conocer la mente de Dios? Pues el reino de Dios está en ti. Conócete a ti mismo. Se ha dicho que la quietud es el idioma que habla Dios. Y todo lo demás es una mala traducción. Quietud es sinónimo de espacio. Hacerse consciente de la quietud, siempre que la encontremos en nuestra vida, nos conectará con la dimensión sin forma y sin tiempo que hay dentro de nosotros, lo que está más allá del pensamiento, más allá del ego. Puede ser la quietud que se extiende por la naturaleza, o la quietud que hay en una habitación a primera hora de la mañana, o los espacios de silencio entre sonidos. La quietud no tiene forma, por eso
no podemos hacernos consciente de ellas mediante el pensamiento. El pensamiento es forma. Ser consciente de la quietud significa estar inmóvil. Estar inmóvil es estar consciente sin pensar. Nunca eres tan esencialmente, tan profundamente tú mismo como cuando estás en quietud interior. Cuando estás en quietud, eres quien eras antes de asumir temporalmente esta forma física y mental llamada persona. Eres también quien serás cuando la forma se disuelva. Cuando estás en quietud, eres quien eres más allá de tu existencia temporal, conciencia no condicionada, sin forma, eterna. Os dejo con esta primera introducción, con este primer capítulo de la conciencia cósmica que hemos iniciado con Edgar Tolle. En los próximos días iremos siguiendo un montón de autores acerca de la conciencia y ya con el tiempo iremos combinando, viendo qué cuenta uno, qué cuenta otro. A mí me gusta Edgar Tolle porque es muy sencillo, muy claro y toca muy bien, en mi opinión, las cosas. No hay una erudición, que no es erudición, sino que es un lío intelectual, conceptual de cosas. Un abrazo muy grande, que tengáis un excelente día, hasta mañana.